Bueno, pues a continuación, como les decíamos, pasan unos minutos de las 5 de la tarde y vamos a comenzar con nuestra tertulia de la semana. Hoy vamos a sacar a relucir, vamos a hablar de un tema complicado, de un tema muy duro, y es qué ocurre, ¿no?, con esos regímenes de visitas, con esas custodias, qué argumentos legales hay a la hora de legislar esas separaciones en las situaciones en las que existen o han existido malos tratos por parte de algunos de los progenitores. Bueno, y además es que informándonos y leyendo sobre todo este tema, parece que hay un artículo en concreto del Código Civil, el 92.7, ahora se lo preguntaremos a nuestra especialista, en donde taxativamente parece que de forma tajante queda pues desligado el tema de que existan violencia o malos tratos y de que pueda existir una custodia compartida o un régimen de visitas. Sin embargo, son muchos los casos en los que sí se permite que el agresor o la persona que ha agredido pase tiempo a solas con los menores. Les voy a presentar ya a las profesionales, a las que nos acompañan esta tarde en esta tertulia, a las cuales les doy las gracias por estar aquí. Pilar de la Viña, desde Antígona, psicóloga, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Y Lidia Torres, abogada de familia, que además también perteneces a esa asociación, a esa federación, ¿no?, de abogados de familia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues tenemos preparado un pequeño adelanto del testimonio, además, que vamos a escuchar esta tarde, en donde vamos a poder ver y a vivir en primera persona la situación que está viviendo una madre y la complicación enorme en la que se encuentra en estos momentos ante la necesidad de dejar cada mes, una vez al mes, a su hija con su agresor. Escuchen. Es maltratador y lo ha demostrado. Y me lo ha demostrado en muchísimas ocasiones, que lo podía haber denunciado más, pero no. Yo cuando ya lo he denunciado ha sido porque ya he estado al límite. Pero pienso que todo el mundo tiene una segunda oportunidad. Y yo tampoco quiero, de verdad, yo no quiero que Sara no tenga padre. Yo he vivido muy angustiada. Cuando mi niña era chiquitita, vivía muy angustiada, muy angustiadísima, porque yo sabía cómo era su padre. Pero no me quedaba otro remedio. El juez dijo que tenía que irse y tenía que irse y se iba. Yo he vivido muchísimos días angustiada. Bueno, esto es tan solo un pequeño adelanto de lo que vamos a escuchar del testimonio completo, pero para que se hagan a la idea de las palabras, de la difícil situación y de las situaciones tan complicadas que se dan. Lidia Torres, regular este tipo de situaciones cuando hay menores de por medio, ¿qué supone para vosotros como abogados de familia, que muchas veces acabáis ejerciendo de mediadores también, ¿no? Así es. Normalmente es bastante complicado, sobre todo cuando estamos tratando con las víctimas de violencia de género, porque es una afluencia de sentimientos, dado que cuando se produce lo que es el juicio rápido o la previa a lo que va a ser luego el juicio en el juzgado de lo penal, se suele establecer lo que es la orden de protección, y en esa orden de protección pillamos a la víctima en un momento muy delicado, porque se establece en ese momento in situ lo que son las medidas provisionales civiles, que tienen una vigencia de 30 días. Normalmente la víctima está en ese momento un poco colapsada y no tiene muy claro, tiene lo que ha comentado en la entrevista, sentimientos encontrados de que no quiere que sus hijos crezcan sin su padre, pero además tienen miedo de que les pueda pasar algo a ellas o incluso a los menores. Es una situación complicada, sí. Pilar, ¿la pandemia ha agravado este tipo de situaciones o ha complicado aún más situaciones que ya de por sí eran complicadas antes de la pandemia a nivel familiar, como estamos viendo? Pues en los meses de confinamiento lo facilitó todo mucho, porque como no había visitas, entonces cada cual estaba en su casa, y si los hijos residían, que es lo frecuente, con la madre, pues no tuvieron que hacer intercambio alguno, salvo excepciones. Entonces, bueno, desde ahí era más fácil. Lo difícil viene luego cuando ya sí que se puede salir, y entonces hay que empezar a retomar las visitas otra vez. Y claro, a veces lo del régimen de visitas es muy complicado.
Bueno, hablaba yo al comenzar el programa de hoy de ese artículo del 92.7 del Código Civil que taxativamente dice que si existen malos tratos no puede existir una custodia compartida, pero sin embargo sí puede haber un régimen de visitas en el que la persona que ha sido la agresora pase tiempo a solas con los menores. ¿Esto por qué se da o esto por qué sucede y cómo se regula? Porque tenemos que distinguir lo que es una guardia y custodia de lo que es el régimen de visitas. La guardia y custodia es quién se queda con los menores, pero siempre se pretende que dentro de la conflictividad que puede haber, incluso dentro de la violencia de género o sin violencia de género, porque muchas veces son pues, una separación, la relación entre los progenitores no es buena, siempre se pretende lo que es lo más beneficioso para el menor y normalmente siempre con carácter general lo que se pretende es que el menor, aunque haya esa ruptura, ambos padres pasen tiempo con su hijo. Entonces, por eso establece el Código Civil que solo en los casos de violencia de género no cabe la custodia compartida, pero no se está refiriendo al régimen de visitas. Incluso en las monoparentales todos sabemos que hay visitas semanales, intersemanales y de fines de semana normalmente alternos en los que el menor está con ambos progenitores. El problema es que hay que distinguir muchas veces que la violencia de género es violencia contra la madre, o generalizada, y no siempre incluye dentro de esa violencia se le da protección a los menores. En los casos en los que sí que esa violencia es ejercida sobre los menores, sí que se puede llegar a establecer en función del caso, incluso visitas en los puntos de encuentro que son supervisadas o incluso la retirada de la patria potestad. Bueno, vamos a ver cómo este tipo de situaciones ya complicadas de por sí, como decíamos, se pueden complicar muchísimo más y lo vamos a ver en el testimonio que vamos a escuchar a continuación, porque Pilar, ¿qué ocurre si esos malos tratos que supuestamente existieron en ese régimen de visitas que se acuerda con el paso del tiempo y con el paso de los años se reiteran o se repiten esos malos tratos? Porque hay una dificultad luego también a la hora de cambiar ese régimen de visitas. ¿Suele ser habitual que el agresor o la persona que agrede continúe con esa actitud, aún ya separados y a través de los hijos? Sí, sí, porque primero un hombre violento es un hombre violento que a lo mejor su foco principal de la violencia ejerció la violencia sobre todo con la mujer, pero por lo general un hombre violento tiene una pauta de respuesta en su conducta que es la violencia, que enseguida, ¿no? Entonces lo más probable es que sea violento también con los hijos. De otra manera, pero puede ser violento con los hijos. Y luego el hecho de ser violento con la mujer, a los hijos lo que les está dando es una forma de resolución de los conflictos a través de la violencia. O sea, luego está siendo violento también con ellos. Y desde luego cuando luego en las visitas, no ya por supuesto la custodia compartida, pero en el régimen de visitas, pues lo que puede hacer y hace con mucha frecuencia es utilizar a los hijos, manipularlos para seguir haciendo daño a la mujer, para seguir controlando y para seguir sobre todo haciendo daño. Bueno, lo decías antes, Lidia, normalmente o habitualmente en el porcentaje mucho mayor suele ser violencia hacia la mujer, pero entiendo que la legislación es exactamente la misma, en este caso, sea el progenitor que sea el que ejerza violencia. Ese artículo 92.7 dicta, ¿no?, esa incompatibilidad de la custodia compartida, sea quien sea, ¿no?, en este caso. Sí, lo que pasa que normalmente, como sabemos, siempre suele ser la mujer la víctima. Pero sí, en cualquier caso, cuando hay violencia entre ambos progenitores, sobre todo física, impide la guardia y custodia. Pero tengamos en cuenta también que en casos de custodia compartida, ya no entrando en el régimen de visitas, normalmente cuando existen estas denuncias previas, aunque luego no sean ratificadas por la víctima en el juicio, o cuando ya hay sentencia, normalmente los abogados pedimos informes al equipo técnico adscrito al juzgado, que es un informe psicológico y sociológico que se realiza sobre los progenitores para ver la situación real en la que se puede encontrar ese menor. Si el informe de los profesionales consideran que dichas visitas o incluso con pernoctas no son adecuadas para los menores, el juez en el 99% de los casos siempre va a hacer caso a lo que los profesionales dictan, bien eliminando esas visitas o estableciéndolas que sean en el punto de encuentro familiar y estando supervisadas por los profesionales.
Bueno, luego vamos a continuar hablando de si es además sencillo o no ese proceso judicial de cambio de esos regímenes de visitas y de cuál es sobre todo la ayuda y el asesoramiento que este tipo de mujeres solicitan, porque muchas veces a nivel judicial se encuentran en una enmarañada legal de la que a lo mejor no tienen ni siquiera pues, los recursos económicos para poder salir y se ven en situaciones muy complicadas. Pero antes de continuar, ahora sí llega el momento de que escuchemos al completo ese testimonio. Uno más seguramente de muchas historias complicadas en donde los menores acaban siendo las víctimas y los que más sufren. Fíjense además en cómo se ha complicado esta historia que vamos a escuchar de esa primera denuncia por malos tratos, en este caso que ella interpone, hasta las últimas agresiones en las que su hija está delante y ahora tiene auténtico pavor a quedarse a solas con su padre. Vamos a escucharlo. La situación, desde que me quedé embarazada, ha estado más o menos complicada a partir de quedarme embarazada de mi hija, que incluso me dijo que lástima abortara. Él tiene una sentencia, está sentenciado de malos tratos hacia mí. Mira, nos separamos cuando la niña tiene 1 año y 4 meses. Él se va de casa y hasta hoy hemos hablado. La violencia de malos tratos llega ya a partir de nacer la niña. Es la primera que le mandan a él una orden de alejamiento. Habiendo una sentencia de malos tratos, me obligan a un fin de semana bajarlo, llevar a la niña a su domicilio. ¿Quién te obliga? Eso lo dicta el juez. O sea, es un fin de semana, él viene a recogerla y el otro fin de semana del que a él le toca, yo tengo que bajarla a su domicilio. ¿Cómo eran esos encuentros entre vosotros? Eran todos horribles, horribles. En uno de las ocasiones, en una, en dos y en tres, la pareja de él no está autorizada a coger a la niña. Entonces, cuando yo bajo, dije que venga su papá, por favor, a recoger la niña. Que para acá, que para allá, que está, que ahora viene, que ahora va. Todo esto con insultos también hacia mí. Cuando llega su papá, que no estaba en casa, que ella me mintió, llega su papá, ahí empiezan a ensañarse hacia mí los dos. ¿Ella presencia ese episodio de violencia? Sí, está delante la niña. Que mi pena fue que tuve que salir corriendo, porque si no, no sé cómo pude ni salir. Y mi pena es pues no habérmela llevado. Yo ahí me llama al punto de encuentro a ver cómo se ha realizado el intercambio y le digo lo que ha pasado. Y le digo que yo no voy a denunciar porque mi hija está ahí en esa casa. Que prefiero yo fastidiarme yo a denunciar y que mi hija continúe en esa casa y puedan, no sé. La niña siempre ha estado, se iba bien, pero muy reacia. Ha habido temporadas mejor, otras peor, pero siempre ha estado muy reacia. Pero a partir de lo último que la niña vio, que pegaron a su mamá los dos a su mamá y yo estaba allí sola, la niña. Una de las veces que viene la policía, una chica, dices, tienes que irte con el papá, cariño, súper maja, por cierto, porque si no, igual nos tenemos que llevar a la mamá, tenemos que llevarnos a la mamá, cariño, dice, os lleváis a mi mamá, pero conmigo. ¿Cuándo es el último intento que haces de que ella se vaya con su padre? El viernes. ¿El viernes pasado? Sí, el anterior. O sea, hace 4 o 5 días. ¿Qué ocurre en ese...? Pues en ese yo me siento muy angustiada, me siento muy presionada porque me dicen que yo tengo que entregar la niña no se quiere ir y yo estoy muy presionada. No hay forma de que la niña se vaya. Y no es porque yo no ponga de mi parte, porque siempre lo he puesto. Porque yo le he cedido 3 fines de semana porque él no subía entre semana a ver a su hija. Yo siempre he puesto de mi parte y aún fastidiándome.
llamo a la policía también en este caso, porque yo estoy, claro, muy angustiada, muy presionada, más que angustiada, presionada, es decir, tengo que dejar, la niña es que la tengo que dejar como sea. Entonces yo me veo ahí entre la espada y la pared y mi hermana, con la policía ahí en el punto de encuentro, coge y dice, venga Sara, la echa un poquito hacia la puerta y la policía dice, así no, ¿eh? O sea, así no. Por medio de mi abogada, pues le he dicho eso, que la niña no quiere irse con su padre, que es que no hay forma, no hay forma. Y ella me ha dicho que tiene que irse, que esto a mí me puede complicar la situación. Entonces yo me siento muy agobiada, hasta el punto de hacer esto para que de verdad se den cuenta que los niños, también los años que tengan, también tienen derecho a opinar y también tienen derecho a vivir. Sí, ¿cuál es tu mayor miedo ahora mismo? Mi mayor miedo es mi hija, porque yo soy mayor y yo me sé defender. Mi mayor miedo es lo mal que lo está pasando mi hija, que le está influyendo en el colegio en todos los sitios. Mi hija coge a una amiguita del colegio y le dice, ven, eso me lo ha dicho a mí el profesor, ven, se van al baño y digo, Sara, ¿por qué sales tanto con Lucía al baño? Dice, mamá, porque me siento angustiada y le digo que no me quiero ir con el papá, que qué hago. Te lo juro, como te lo estoy contando. La niña en el colegio está completamente desorientada, pero le está afectando muchísimo, hasta el punto que igual la niña tiene que repetir curso porque no toma nada de atención. Si la niña no quiere irse, será por algo. Pero yo me veo desamparada, pero ahora mismo me veo desamparada con mi hija, que es peor, porque yo me puedo ver desamparada, bueno, soy adulta, pero con mi hija me estoy viendo muy, muy desamparada, porque creo que aquí ya se tenía que haber puesto manos en el asunto. Si la niña ha ido al juzgado, al psicólogo o al equipo psicosocial, es porque yo lo he pedido. Sí, yo animo a todas las mujeres que estén en la situación mía o similar, que se atrevan a hablar y que no pasa nada por hablar y porque es que a veces igual pasan las cosas por no hablar y hay que hablar. Bueno, pues este era el testimonio que hemos podido escuchar, que hemos podido vivir de alguna manera aquí en el programa en primera persona, de una madre que está atravesando por una complicadísima situación. Lidia, ¿qué valoración haces de lo que has escuchado? Por lo que le he entendido, está en un proceso de modificación de medidas para intentar que el padre no tenga esas visitas, dado que es perjudicial para la menor. Efectivamente, en los procedimientos de modificación de medidas, cuando afectan las visitas en casos de violencia de género ya a los menores, hay que modificar esas medidas y solicitar, como parece que ha hecho la letrada de la chica, una solicitud de informe por parte otra vez del equipo psicosocial para que valoren de nuevo a la menor, para que constaten y que vean si efectivamente esas visitas están siendo perjudiciales para la niña y le está provocando esas situaciones de ansiedad. Considero yo que será eso. Pilar, ¿qué es lo que más te ha impactado o sorprendido de lo que has escuchado? ¿Reconoces un patrón habitual en el testimonio que acabamos de escuchar? Sí, sorprendido no me ha sorprendido nada. Impactado, pues un poco todo, porque claro, los menores, los hijos, son los que se quedan en una situación más vulnerable, más desprotegidos. Y luego, yo quería señalar aquí que, por ejemplo, ella dice que lleva a la niña a un punto y luego tiene que ir
no él, que tiene una orden de alejamiento sobre ella, sino que tiene que ir alguien de la familia de él a recogerlo, etc. El punto de encuentro hay uno solo en la provincia de Soria, hay solo un punto de encuentro. Me estoy acordando de un caso en que era de un pueblo, los dos, el padre y la madre de la criatura, que estaba a 70 kilómetros de Soria. Según el juzgado, tenía que venir el padre 70 kilómetros, dejar a la niña, entonces venía la madre 70 kilómetros, o bueno, al revés, iba primero la madre, dejaba a la niña, el padre, 2 horas que tenía, era cada 2 tardes por semana, no tenía pernocta, o 3, y otra vez volver. Eso es absurdo. Entonces, lo primero que tiene que haber es puntos de encuentro que a lo mejor no tienen que cumplir todos los requisitos de la provincia de Soria, pero sí por lo menos puntos de intercambio. O sea, porque claro, allí para no tener que hacer todo esto, pues iban los padres de ella, los hermanos de él, y se implica muchísima gente a la vez que no tiene libertad, porque es todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas. Entonces, la primera reivindicación sería que existieran lugares de intercambio, que pueden ser en los puntos de Cruz Roja o en otros locales que el ayuntamiento, cada ayuntamiento, sobre todo los ayuntamientos San Esteban, El Burgo, Ágreda, que están lejos, ¿no? Medinaceli, etcétera, Arcos, que implementen ese tipo de recurso para facilitar las cosas. Te preguntaba yo antes, ¿cómo de difícil o cómo de largo es ese proceso para modificar esos regímenes de visitas que ya estaban pactados, pues como en este caso a lo mejor desde hacía años, pero si la menor está mostrando esta actitud, un poco el miedo es ese, ¿cuánto tiempo tiene que pasar, cómo de largo puede ser ese proceso? Porque a veces los procesos judiciales, bueno, desafortunadamente pues son muy largos, ¿no? ¿Cuánto tiempo podría pasar hasta que se pudieran cambiar esas medidas ya adoptadas? Depende del tipo, depende de lo complicado que sea el procedimiento. Cada procedimiento de familia es un mundo, pero estamos en torno a 1 año. Sí que se puede pedir unas medidas provisionales intentando modificar, pero suele ser complicado, sobre todo en los casos de violencia que ya el padre tiene muy reducido el ámbito de las visitas, sobre todo con menores que no declaran porque no tienen todavía edad suficiente o madurez suficiente. Pedir unas medidas provisionales, al final el juez suele mantenerlas porque ya son restrictivas de por sí, porque vienen derivadas de un procedimiento penal, pero a lo largo esas medidas podrían llegar, dependiendo de lo que se cuente en ese juicio, podría llegar a modificar cautelarmente o provisionalmente esas medidas establecidas en la primera sentencia, pero luego las definitivas, normalmente como hay que pedir informes a los especialistas, se suele dilatar cerca de 1 año y siempre que no recurran. Fíjate, hablábamos antes, ¿cuándo se toma en consideración la opinión del menor? ¿Es hasta que no tiene 12 años? ¿No se tiene en cuenta a nivel judicial su opinión? Normalmente, salvo que tengan ya los 12 años cumplidos y siempre que tengan madurez suficiente. Normalmente la ley establece 14, pero a partir de los 12 el juez puede llamarlos, los llama en privado para hablar con ellos, junto con el fiscal, para ver sobre todo qué madurez tiene el menor, y entonces en función de esa madurez decide si admite o no realizarle al menor el interrogatorio. No dejemos de tener en cuenta que va un pequeño, que va a un juzgado con gente que no conoce, que le empieza a preguntar cosas que, aunque tengan tacto, es complicado para ellos. Entonces normalmente se prefiere que esas entrevistas sean realizadas por los técnicos, porque ellos, sobre todo porque saben cómo tratar a los menores, cómo hacerles las preguntas. A veces lo hacen a través de juegos, otras veces lo hacen con dibujos, y el niño no lo nota tanto como cuando lo llevas a lo que son a una vista. Entonces es complicado porque muchas veces incluso los propios padres, incluso ir a llevar a tu hijo al juzgado no es plato de buen gusto para la madre o incluso para el padre, y suelen ser bastante reacios para que declaren. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad, paramos unos minutos, pero a la vuelta vamos a hablar de cómo se llega a estas situaciones tan complicadas, que ya se estropean tanto y que ya llegan a un punto en el que, si no es con ayuda judicial, con abogados, con puntos de encuentro, es imposible que salgan adelante. Una pequeña pausa para la publicidad y seguimos, no se muevan.